congresista Hildebrando Tapia, pero hoy parlamentario andino. Hildebrando Tapia, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Cristian, buenas tardes, a tus órdenes. Parlamento andino pide al Congreso Nacional la aprobación de nueva ley de retorno. Le estaba justamente revisando cuál es la necesidad, cuál es el contexto internacional justamente por lo que se requiere aprobar esta ley en nuestro Congreso Nacional. Bueno, Cristian, en los últimos años todos hemos sido testigos de esta gran crisis financiera internacional que todavía no se supera, sino en algunos países inclusive se ahonda en la crisis. En España, de acuerdo a un estudio que hace el propio Estado social de Cataluña, en Madrid, señala que el 40.5% de peruanos migrantes quieren retornar. Y las cifras en mismo España señalan que en este estudio, de un promedio de 136.000 peruanos que están en España, el año pasado hubo 7.000 más. O sea, nos está demostrando que en menos de un año ya hay algo de 7.000 peruanos que han retornado al país. Y lo mismo está sucediendo en Estados Unidos y otros países. Entonces, lo que nosotros tenemos que es ver cómo tratamos de proteger a nuestra comunidad migrante que en momentos muy críticos del país aportaron con el envío de remesas. Y estas remesas, Cristian, paradójicamente, con el retorno de muchos de ellos, no ha bajado, sino ha aumentado. De acuerdo al PCR, hoy recibimos al año pasado remesas por 2.696 millones de dólares, 6% más que el año anterior, que representa el 3% promedio del PBI. ¿Y eso a qué se debe? ¿Ha analizado, ha desagregado la cifra? Quizá inmigrantes han viajado a otros países donde la crisis no ha golpeado tan fuerte. ¿A qué se debe, sabe? No, esto se debe un poco, uno más por la dinámica económica que hubo en el mundo en los últimos años, y los sueldos y los ingresos han mejorado. Entonces, esto ha hecho que se incremente hacia haya un menor número de masa laboral, porque en España se habla que de un promedio del 20 al 25% de parados son españoles, y sobrepasa el 40% en migrantes sudamericanos o latinos. Entonces, esto nos está llevando a tomar medidas concretas a través del Parlamento andino, que ya lo hemos trabajado inclusive en el periodo anterior en el Congreso. Uno es la ley electoral del distrito en el exterior. Correcto. Que es muy importante. Sí, lo está trabajando también Luciana León, sí. Sí, la ley de incentivos de retorno, que ya hay una ley, pero que esta ley se entrampa en el reglamento, porque no le da la viabilidad y la dinámica necesaria para que un compatriota que retorna con su menaje, vehículo o un capital de trabajo tenga que pasar todas unas trabas burocráticas, y al final pocos son los que se acogen. Ok, a ver, esos son los 3 puntos fundamentales de la ley que se propone el Congreso apruebe, ¿verdad? Sí, y aparte tenemos otras 2 leyes más. Una es darles un seguro de salud integral por un año a los compatriotas que retornen sin ningún derecho de maquinaria, capital de trabajo o vehículos, porque hay muchos que un gran sector que le va bien, a otro regular, y a un gran sector que solamente, Cristian, va al extranjero a trabajar y a enviar remesas, que no tiene nada. Entonces, cuando retornan, se encuentran sin trabajo, desubicados porque están desconectados en el tema laboral. Entonces, a ellos lo que se le quiere dar es un seguro de seguro salud integral de salud por un año. ¿Ok? ¿Cuál sería la segunda? Porque usted dijo que eran 2, además de los otros 3 puntos. Estamos trabajando en los convenios laborales para que muchos que han salido teniendo o habiendo trabajado en el país 10 años y fueron a otro país en la que laboraron 15 años, solamente le reconocen el último trabajo. Pero lo que ellos aportaron en su pensión, lo aportaron de su dinero, de su descuento. Entonces, solamente por la falta de un convenio entre ambos países en un tema laboral, muchos pierden ese derecho. Pero esto, Cristian, ya se viene trabajando. Tenemos ya países dentro de la comunidad andina que tienen este beneficio. Con España se tiene este beneficio, y queremos lograr que con todos los países donde hay un mayor número de compatriotas se pueda tender puentes no solamente de integración, sino también de estos convenios laborales que va a ayudar a todos nuestros compatriotas en el exterior. Ok, entremos a analizar entonces finalmente esta ley que habla del tema de menaje, habla del tema también de un automóvil y habla del tema de maquinaria productiva, ¿verdad? Algún equipo de trabajo o algo. ¿Qué es exactamente lo que plantea esta ley?
La ley lo que plantea en la actualidad es que uno puede traer vehículos hasta $30,000, maquinaria y menaje 50 y en maquinaria para trabajo hasta $100,000. Pero Cristian, una sola maquinaria en el extranjero te puede pasar los $100,000. Entonces nosotros lo que estamos ampliando es un tope de $200,000, aumentar en lo que es vehículo hasta $50,000. ¿Y esto qué va a ayudar? Porque si tú le das las facilidades a un pequeño empresario que viene en el extranjero, no solamente te va a traer nuevos conocimientos, nuevas técnicas, sino una nueva capacidad de hacer empresa con, aparte de esta nueva experiencia, con una nueva tecnología. Correcto. Y ellos de inmediato van a generar fuentes de trabajo, claro, y que se van a reinsertar. se va a topar con la burocracia estatal que va a querer morirse, ¿no? Porque va a pasar de lograr una licencia por ahí en 15 días a tener que esperar a 6, 8, 10 meses por obtener una licencia. Son temas también, ¿no?, que va a ser interesante ver esa gente que viene con un chip distinto, cómo encuentra la realidad de nuestro país. Así es, pero muchos de ellos están asumiendo ese reto y en la actualidad ya están retornando. A pesar de todas esas trabas que hay un pequeño grupo que se acoge, pero con mucha limitación. Si nosotros ampliamos y rompemos estas barreras burocráticas que le hacen daño al país, no solamente en el tema migratorio, sino en todos los campos de la inversión, creo que vamos a lograr un mayor ingreso al fisco, mayores fuentes de trabajo digno y seguro, y le vamos a devolver a nuestros compatriotas el esfuerzo que ellos realizaron en su momento. Correcto. Pero aquí hay un plus, Cristian. Si el Estado le pone una traba, no perdemos ni ganamos nada. Pero si el Estado le da las facilidades, de inmediato está entrando un capital, una maquinaria nueva, y de inmediato se genera este motor de la dinámica económica y la generación de empleo. Es un buen punto. El análisis de esta ley, ¿a cuántas personas cree que va a beneficiar? Esto estaría beneficiando a un promedio del 10% de la población migrante, que estamos hablando de 3 millones en el exterior, se estaría hablando de un promedio de 300,000 compatriotas de distintos continentes. Ok, si ese es el cálculo de 300,000, ¿cuánto va a costar ese seguro integral de salud para esas personas? También me imagino que lo habrán evaluado. No, ahí no son 300,000. Porque ¿quiénes son los que se acogen al seguro de salud? O sea, de esos 300,000 los que están, digamos, los que vienen absolutamente, que no traen ni maquinaria ni menaje, que simplemente van a trabajar y ellos regresan sin nada. Porque el que está bien, Cristian, no retorna. Y el que está ya en una situación regular, como un pequeño y microempresario, solamente a ellos se les da la facilidad para traer su menaje de hogar en el traslado, su pequeña maquinaria y un pequeño capital de trabajo. Entonces, ellos no se acogen a este seguro. Usted tocó un punto, pero quizá de manera tangencial, claro, porque quizá estamos enfocando todo este tema como un tema de crisis, pero crisis igual oportunidad, como se dice. ¿Qué se está haciendo también para sacarle provecho a esta situación? Y hablo de lo que usted dijo, llega gente por ahí con nuevas habilidades, estoy pensando, por ejemplo, en alguien que ha estado haciendo construcción en algún país, podría venir aquí y no hacer lo mismo, sino poder acceder, por la realidad del mercado español, a un puesto más alto, de mayor jerarquía, aquí en nuestro país. ¿Cómo hacer que esa gente en España se anime a venir anticipadamente? Porque por ahí ya tiene un puesto de trabajo asegurado o sabe exactamente a qué sector. ¿Cómo hacer? No sé, pienso en una página web, ¿no?, en la cual los peruanos puedan ingresar y con la Sociedad Nacional de Industria poder empalmar las necesidades de algún tipo de profesionales que están en España y así poderlo justamente que se pongan de acuerdo y por ahí tener, ¿no?, algo más seguro a la hora de regresar al Perú. Muy importante, Cristian. Los que están poniendo un ejemplo en España, que en su gran mayoría son personas profesionales, pero hay un globo que trabaja en el sector de mantenimiento, construcción y servicios. Y estas personas justamente son los que han perdido su trabajo. Y hoy en el país, si retornan, de acuerdo a las estadísticas, hay un déficit en lo que es mano de obra en construcción, servicio y mantenimiento. Correcto. Porque el país está en una situación muy buena. Entonces, ahí hay por favor, alguien que aprendió en España a soldar, viene acá al Perú y tiene trabajo asegurado. Hay empresas vinculadas a minería, metalmecánica, que le consiguen un empleo en una. Así es. Y nosotros estamos haciendo, queremos darle un plus. Que queremos, vamos a coordinar con el Ministerio de Trabajo, que en la bolsa de trabajo del Ministerio y de requerimiento de las empresas estén nuestros compatriotas que deseen retornar. Pero aparte de esto, Cristian, yo quiero comentarte una experiencia que la trabajamos en años anteriores en el Congreso, con un eslogan de 3 millones de peruanos
3 embajadores de la inversión y el turismo. En Estados Unidos, cuando se desata la crisis, se empieza a crear, por iniciativa de los peruanos en el exterior, cámaras de comercio en Miami, en Nueva York, en Los Ángeles, en Washington. Sí. Y estas cámaras de comercio se empezó a hacer un trabajo de crear alianzas estratégicas con los pequeños y microempresarios peruanos que no tenían la capacidad de llegar a estos mercados por tema económico, por tema del idioma o por conocimiento del mercado. En esta alianza, ellos le buscan el mercado, colocan el producto y han creado una alianza estratégica que hoy está funcionando a través del TLC. Pero correcto, buen punto. Entonces, el mensaje es tampoco, si están de alguna manera pasándolo mal en el extranjero, no se lo tomen tan apurada la decisión de regresar. Investiguen también posibilidades de poder hacer negocios propios. También nos conviene mantener peruanos allá que justamente hagan esta labor, ¿no? Contactarse con familiares acá que tienen algún producto que exportar y que sea esa persona allá quien la represente y pueda cerrar los acuerdos, los negocios. Así es, y hace un momento tú hablabas de una frase célebre de Albert Einstein: tiempo de crisis, tiempo de grandes oportunidades. O sea, mucho va a depender de las condiciones que nosotros le demos y las facilidades y la orientación a nuestra comunidad migrante en el exterior. Y es por eso la importancia, Cristian, de tener los representantes ante el Congreso. Porque hoy dicen que los del exterior votan por Lima, pero no se sienten representados por una razón. Porque ¿qué congresista de Lima se va al Asia y conoce la realidad o el idioma? O alguien se va a Europa y conoce o habla inglés. No, en cambio ellos, si tenemos representantes, uno en Asia, uno en Europa, 2 en Estados Unidos y uno en América del Sur, no solo conocen la realidad de ese continente, sino conocen el idioma, el mercado, el establishment político, y eso podría ayudar a mejorar y aumentar nuestras exportaciones, a mejorar el comercio, el turismo, a difundir nuestras bondades culturales, históricas. O sea, hay un gran potencial que no lo hemos visto, y esto ya lo están aprovechando otros países, por decir, Francia, Italia, Marruecos, que está cambiando en el tema de representación, y países como el nuestro, Ecuador o Colombia, que ya tienen representación en el exterior. Correcto. Congresista, para terminar, ¿dónde está esto? ¿En qué comisión? ¿Cuándo pasa al Pleno? ¿Cuándo se aprobaría? Estamos esperando que se inicie esta nueva legislatura a partir de agosto, para nosotros tener una reunión con el presidente del Congreso y hacerle llegar este paquete de propuestas, porque como Parlamento Andino nosotros no tenemos somos un parlamento supranacional donde tenemos un acuerdo entre todos los países, pero esto ya es decisión de cada estado. Y así como nosotros estamos presentando en Perú, los representantes de los otros países del Parlamento Andino lo están haciendo en el mismo modo en su país, porque el tema migrante, Cristian, hoy ya no es un tema de los países emergentes o subdesarrollados, sino es un tema mundial, porque a esto se suma la trata de personas y otros flagelos sociales que hoy están en estudio y evaluación. Y es por eso que el año pasado en Eurolat, que es la Unión Europea, América Latina y el Caribe, se ha conformado por unanimidad el Observatorio del Migrante. Excelente. Leonardo Tapia, muchísimas gracias. Un Cristian. placer. Bien, nosotros hacemos una